Hola, soy Raúl Trejo Villalobos, profesor de Filosofía en la Universidad Autónoma de Chiapas. Y quiero agradecer a Incluye por la invitación a compartir con ustedes la siguiente conferencia. Luis Villoro y las condiciones de la interculturalidad bajo los siguientes temas. Planteamiento del problema, ¿quién es Luis Villoro? ¿Qué entendemos por interculturalidad? Condiciones para la interculturalidad, criterios o principios para una interculturalidad, experiencias interculturales y, consecuentemente, las conclusiones. En cuanto al planteamiento del problema, tenemos que señalar que las relaciones entre culturas predominantemente han sido relaciones violentas, relaciones de conquista, relaciones de imposición. Asimismo, podemos hablar de que la globalización de las últimas décadas ha traído o puede traer, consecuentemente, la uniformidad de las culturas. Y por último, que esta misma globalización puede tomarse en puntos favorables como la comunicación entre culturas, pero también relaciones de mercantilización. Eso en cuanto al planteamiento del problema. Ahora, ¿quién es Luis Villoro? Luis Villoro es un filósofo mexicano que ha escrito diversos libros relacionados con la historia y la cultura de México, pero también con temas universales propios de la filosofía. En ese sentido, podemos hablar de los grandes momentos del indigenismo en México de 1950, el proceso ideológico de la Revolución de Independencia de 1953 y ya en las últimas décadas de su vida, del Estado plural y pluralidad de culturas, o bien los restos de la sociedad por venir, ensayos sobre justicia, democracia y multiculturalismo. Como último dato, también es bueno señalar que Luis Villoro fue un militante zapatista en el estado de Chiapas. ¿Qué entendemos por interculturalidad? Pues bien, para hablar de esto, podemos traer a cuenta una serie de términos y de expresiones. Por ejemplo, a principios del siglo XX podemos hablar del mestizaje. A finales del mismo siglo XX podemos hablar de culturas híbridas. O también podemos hablar de aculturación. O más aún todavía, de transculturación, como lo llegó a plantear Fernando Ortiz a mediados del siglo XX. Pues bien, la multiculturalidad y la interculturalidad va a ser entendido de distinta manera. En estos términos puedo decir lo siguiente, siguiendo a León Olivé. En virtud de la asociación que suele hacerse entre el término multiculturalismo y un modelo de sociedad con fundamentos liberales, hay pensadores que prefieren no utilizar dicho término y emplear en cambio otros, como interculturalismo y autonomismo o movimiento autonomista. El primero hace hincapié en la importación de las relaciones horizontales sin pretensiones de dominación ni ejercicios de poder entre los pueblos, y el segundo en el derecho de los pueblos a tomar decisiones por ellos mismos. Este último concepto es en el cual se puede inscribir el pensamiento de Luis Villoro. Ahora bien, para hablar de las condiciones para la interculturalidad, tenemos la propuesta de Luis Villoro en al menos 3 puntos. Por un lado, identificar y conocer una cultura, identificarla y comprenderla, y solamente en la medida que se identifique y se comprenda, también saber valorarla. A nosotros nos toca de alguna manera juzgar o complementar utilizando algunos otros textos del mismo Luis Villoro para que previo a la identificación de una cultura, la comprensión y la valoración de otra cultura, nosotros podamos hablar sobre las reflexiones en cuanto a la identidad cultural de nosotros mismos y hablar de la identidad cultural como un descubrimiento o bien como una construcción. Hasta aquí el tema de las condiciones para la interculturalidad. Además de las condiciones para la interculturalidad, Luis Villoro propone un conjunto de principios, principios a priori, principios universales, principios uniformales, que pueden cumplir todos los seres humanos. Estos principios son el de autonomía, el de autenticidad y el de finalidad. Por autonomía vamos a entender capacidad de autodeterminación sin coacción o violencia ajenas. Por el principio de autenticidad
vamos a entender las manifestaciones externas acordes a los deseos y a las necesidades de las personas y de los pueblos. Y por el principio de finalidad, la propuesta de fines y valores preferenciales que orienten la vida de cada individuo y lo integren a la comunidad. Pues bien, por otro lado, además de estos principios formales, principios a priori, tenemos otra perspectiva que es la de Raúl Fornet Betancourt. En ese sentido, tenemos que hablar de experiencias interculturales, es decir, experiencias a posteriori en las relaciones entre culturas. Para esto, Raúl Fornet Betancourt critica que establezcamos una definición o cuestiones formales o cuestiones universales, porque definir es fijar, definir es delimitar y definir es seguir de alguna manera con una actitud de la cultura occidental. Ante esta situación, Raúl Fornet Betancourt prefiere hablar de que tengamos las experiencias y las prácticas de la interculturalidad para que en la medida que tengamos estas experiencias podamos plantear metodologías en las experiencias interculturales. Y por qué no, después de metodologías, también en la posibilidad de un planteamiento de un proyecto político. Es en esta medida que después de que hablamos de Luis Villoro y los principios y las condiciones de la interculturalidad o de Raúl Fornet Betancourt de la interculturalidad como experiencia, podemos establecer las siguientes conclusiones. Por un lado, las relaciones entre culturas son y han sido un hecho, en primer lugar. En segundo lugar, que la mayoría de las veces dichas relaciones han sido violentas. Ante esta situación, en tercer lugar, se espera y se desea que las relaciones entre culturas sean de otra manera. Puede ser, cuarto, a través de una reflexión sobre principios formales, según la propuesta de Villoro, o bien, más allá de principios formales o definiciones, puede ser a través de una experiencia posible, una experiencia a posteriori, de acuerdo a Raúl Fornet Betancourt. Esto es lo que tengo que compartir con ustedes. Aquí está la bibliografía y de igual manera está mi correo electrónico para poder escucharles sus opiniones y sus comentarios. Muchísimas gracias. Hasta pronto.